Sean bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema que tenemos preparado para hoy es la conciencia, esa vocecita que te susurra las cosas que tienes o que no tienes que hacer. Así que ya lo sabes, si quieres saber más, no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos hacerles recordar a ustedes en casa que sus comentarios, sus experiencias o algo que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y sin demorar más, vamos a dar inicio ya a la conversación de hoy. Vamos a hablar sobre la conciencia. ¿Ustedes tienen conciencia, muchachos? Claro. Aparentemente todos ¿O tenemos. son inconscientes? Aparentemente, no sé, todos tienen conciencia. ¿Cómo entendemos el tema de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Algunos la definen como el conocimiento que tenemos sobre uno mismo y sobre también nuestro entorno. Algunas veces lo confunden o lo asimilan con lo que es la moral. También cuando vemos, no sé, dibujos animados, se me viene a la mente, ¿no? El angelito que está acá y el diablito que está acá, angelito ¿no? bueno Esa es y tu el conciencia, ¿no? Tu conciencia buena, tu conciencia mala, que te habla. O sea, ¿cuántas conciencias hay al final? ¿Hay una, hay dos, hay tres? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Habrá una a la final? ¿A la final la conciencia es lo que tú decides o es lo que te dicen que hagas? Tal vez no es lo que hay, sino lo que Es. decimos o definimos como ¿Y conciencia. cómo se manifiesta la conciencia? A ver, pongámoslo así. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo lo encontramos? Muchos comentan y dicen esto. Si hice algo malo, y dicen, no, la voz de tu conciencia te Se está presenta hablando. tipo ¿Qué es lo que has hecho? un cargo de conciencia que no te deja en paz en cierto momento. A ver, el cargo de conciencia. ¿Qué es el cargo de conciencia? Sientes que has hecho algo malo. Hay gente que ya se le ha pasado, ¿no? Ya es totalmente insensible, ya le da igual. Pero la primera vez que te das cuenta que haces algo malo, como que te pesa, ¿no? Te crea un malestar, malestar, ¿no? psicológico que no te, de repente te causa tristeza, depresión, preocupación, entre otras Y no cosas. solo psicológico, también afecta en Claro, efectos repercute. claro, no duermes, por ejemplo, no comes. Estás con cargo de conciencia, Ron. Sí, Está flaco el bueno, hombre. no. Miren, el tema de la conciencia es un tema en el cual de alguna u otra manera nos relacionamos todos. Normalmente nos hemos acostumbrado a que se nos hable de la conciencia como esa voz que te dice, no hagas eso, eso está mal, no vayas por ahí, ¿verdad? ¿De dónde viene esa vocecita? ¿Será que todos tenemos a alguien metidos en nuestra cabeza que nos susurra cosas al oído, que nos dice qué hacer o qué no hacer? ¿O simplemente una cuestión de imaginación? Muchos comentan y dicen, no, no hagas esto porque tu angelito es el que te dice que no lo hagas, tu angelito del bien, claro. Ese lado bueno que aún conservas dentro de ti. Y las personas que no creen en eso dicen, no, esto es sobrenatural. Lo que pasa es que tu conciencia solo es algo que tú ya has asimilado en el subconsciente como algo bueno o como algo malo. Que han sido inculcados desde tu casa, obviamente, desde Y no hay chiquito. nada y no hay nada de sobrenatural. O sea, no interviene ni Dios ni nadie, solo tú mismo has concebido eso en la sociedad, entonces tú decides. ¿Pero qué de la conciencia sí? ¿Es relativa o es absoluta? Por ejemplo, si tú robas y tu conciencia no te dice nada, o sea, no hay nada que te dice está mal, entonces, ¿no está mal? ¿O limitamos nuestra definición de Claro. bueno o malo a lo que es Claro, la conciencia? puede que sea el nivel, bueno, con qué tanta frecuencia lo has hecho. Por ejemplo, robar. Si recién tú lo estás haciendo, siempre vamos a tener, o bueno, Es que se tiene quizás no es mira. algo cotidiano que se pueda presentar. En nuestro hogar no nos van a decir, ¿sabes qué? Si te vas a la panadería vas a robar un pan o vas a robar una Claro. galletita. Si lo De repente, haces ya de claro. manera frecuente, Pero tu si no te han conciencia va enseñado, por ejemplo, desapareciendo. si no te han enseñado que robar es malo, o sea, nadie te dijo tomar lo que no te pertenece es malo, entonces la conciencia no funciona. Pero de repente también no se trata de que la conciencia te dicte para algo bueno. Algunos dicen, mi conciencia me dictó hacer algo malo. A pesar de que Ser sabías que egoísta, estabas por robando, ejemplo, claro. la conciencia te dice, róbalo, róbalo, róbalo. Y tú, no, lo robo. O sea, es un asunto de tanto para bien como para mal. Pero no es algo cotidiano que se pueda ver. Una persona no va a ¿Será empezar a que robar no desde tenemos pequeña. esas voces diariamente? Por ejemplo, tú estás viniendo en el carro para acá y te encuentras una billetera, ¿qué haces? No sé, tengo que encontrarme en esa situación Se ha quedado primero. pensando, se ha quedado Se pensando. dan cuenta y nos encontramos con este tipo de cosas varias veces. Vas caminando por la calle y a alguien se le cae algo, o vas caminando por la calle y alguien necesita ayuda o tienes que
hay tantas cosas, ¿verdad?, que te rodean, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos a los chicos de producción estresados y uno se pregunta, bueno, ¿qué te dice la conciencia? Ayúdalos, hay que cortar el programa, hay que volver a empezar de cero. Entonces, ¿a qué nivel funciona la conciencia? ¿O es que solamente sirve en cuestiones de moral y de valor, no funciona en otros niveles? La conciencia, en cierto modo alguno dice, ¿no? Si yo no tengo conciencia de lo que hago, no tengo ninguna motivación para hacer algo, ¿no? Si yo no tengo conciencia que tengo que estudiar, yo no estaría estudiando, ¿no? Tengo que saber que necesito algo. Eso dicen algunas personas. ¿Y la conciencia es natural? ¿Se obtiene, se moldea, se la forma, la compramos, nos la regalan? ¿De dónde aparece? O sea, naces con cierta cuota de conciencia, por así decirlo. O sea, la cuota de conciencia es algo que viene contigo cuando naces. Claro, Entonces, y tú vas enriqueciéndola, vas alimentándola y va de acuerdo a creciendo. tus- de Eliminándola. acuerdo o sea, es como una claro. persona interior, de repente, O la para muchas sociedad y la personas. cultura, porque Claro, de repente puede en ser mi eso. sociedad, mi conciencia me dicta que robar está mal, pero hay otra sociedad, supongamos, ¿no? Que la conciencia dicta que robar está bien. O sea, ¿quién dicta la conciencia? ¿La cultura? ¿Cómo es el El asunto? medio ambiente, El la medio sociedad, ambiente. Puede ir, la religión. o sea, es relativo, porque tú puedes tener una conciencia ahorita, vas a otro país en donde de repente son un poco liberales o tienen un pensamiento un poco más liberal que tu país de origen, entonces ahí va a crear como que me enseñaron esto y yo estoy practicando supuestamente esto otro. Entonces, luego creo que existe una evolución o un cambio relativo que puede generar que tú te inclines hacia el otro extremo sin necesidad de que esto pueda de alguna manera afectarte. Y con todo lo que están mencionando, al final de cuentas, ¿la conciencia se hereda o se forma? ¿Hasta qué medida o en qué medida puede uno formar su conciencia? Y si la forma, ¿cómo saber si le está formando bien o le está formando mal? Y se hereda, se forma o se otorga, ¿no? O las personas que son cristianas dicen, no, Dios te da una conciencia o te da un angelito, ¿no? Como está mencionando, que te ayuda a decir, no, vayas por acá. Y el no diablo vayas te da por un acá. diablito. Y el diablo te da un diablito, ¿no? Personalizado, ¿no? Para tus gustos. Yo creo ¿no? que se hereda y se forma a medida que tu crianza, en la medida O sea, en si cómo yo te heredo- cómo Depende de todo uno Si si yo la te heredo una mantiene, mala elimina. conciencia, entonces estás condenado a tener una mala conciencia toda tu vida. Al parecer, mira, si relacionamos con lo que es la moral, puede ser que se forma de acuerdo a tal vez las leyes, a los derechos, al ¿Y no se han puesto a respeto. pensar que de repente son inicios de esquizofrenia que tienen ustedes cuando escuchan voces en su cabeza y no alguien Claro, está hablando? Ese está loco, está escuchando voces en su cabeza, ¿no? O sea, y hay gente también que es inconsciente, dice, yo no tengo conciencia, ¿no? A mí me da igual, ya no tengo conciencia. Insensible ante... Dice, ya me Claro, da pero igual todo. aparte de la moral, creo que también juega un rol bastante importante la ética, porque como bien sabemos, la ética es la parte práctica. La moral nos dice, tú debes hacer esto, pero es un poco más teórico. Entonces, la ética nos dice, tienes que hacer esto sí o sí porque esto es lo correcto. Si tú no lo haces, estás siendo de alguna manera Mira, inconsciente. estamos colocando como que la conciencia es la parte de nuestro subconsciente que nos convence de las cosas que estamos haciendo mal. Sin embargo, hay personas que su propia conciencia les dicta hacer cosas malas. Por ejemplo, si hablamos de un terrorista actúa a su conciencia. ¿Cuál es su conciencia? Debo liberar a mi país de la opresión. Debo lograr la libertad en Es alguna que medida de mi eso grupo. hace porque él percibe que Y su cultura. claro, él Su percibe conciencia. algo positivo de ese acto. Yo tengo que hacer esto, tengo que Porque así de voy a- repente Claro. realizar actos delictivos. Pero a eso yo voy vamos. a sacar algo ¿A qué positivo. nivel funciona la conciencia? ¿En qué momento? O sea, por ejemplo, ahorita estamos en el programa. Yo escucho mi conciencia, no me dice nada. ¿Te dice algo tu conciencia ahorita? De repente a ti No, te está diciendo que mucha tienes bulla. examen mañana, vete a estudiar. Entonces, ¿esa es tu conciencia o es simplemente el remordimiento de que estás dejando tu examen de O mañana? por otro ¿Cuál lado, es? ¿cómo yo puedo hacer caso a mi conciencia? Porque yo puedo decir, la conciencia de Caleb, allá tú, ¿no? Y mi conciencia es la que vale, ¿no? Si tú me aconsejas algo, ya es mi conciencia la que vale. Y como tú no tienes conciencia, Claro, y como no tengo conciencia, ya pesaba lo que sea, ¿no? a veces sucede que hay amigos o amigas que vienen y nos piden consejo, como esperando que nosotros seamos su conciencia, no, mira, esto es lo que pasa y no sé qué hacer. O sea, como que de repente la conciencia es otra persona, no viene dentro mismo, porque a veces también hay personas, ¿verdad? Y ustedes seguramente han conocido a alguien que su conciencia no le dice nada. Y hay veces también que el consejo te parece tan bueno, pero tú no te sientes movido a hacerlo, porque dices, no, mi conciencia me dicta que yo no tengo que hacerlo. Tú te dan un consejo muy bueno, y tú dices, bueno, sí, en teoría está bien, ¿no? Pero yo no me siento movido a hacerlo. Claro, hay un momento conflicto de llega? personalidades también. ¿En qué momento llegará tu conciencia a no decirte nada, no? ¿Cómo será ese momento en el que ya no tienes voz de conciencia, por así decirlo?
¿Qué sucede cuando la conciencia se calla? ¿En qué nos convertimos? ¿Será que la parte del desarrollo del ser humano concibe la conciencia como una situación real, una situación, ¿cómo decirlo? Una situación en la cual es necesario para nuestro desarrollo dentro de una sociedad? Nosotros tenemos varias preguntas, tenemos que irnos a un corte en estos momentos, ustedes no se vayan, esto es Controversia y el tema que estamos tratando es la conciencia, volvemos después de un corte. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. El tema que estamos tratando hoy es la conciencia y ya está con nosotros nuestro invitado. Él es el magíster Felipe Esteban, director de la Escuela de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. ¿Cómo está Caleb? ¿Y cómo están todos aquí? Estamos contentos de estar en este programa. Estamos dispuestos a apoyar y hablar sobre el tema. Bueno, el tema que hemos estado conversando nos ha dejado un poco sin piso porque si se lo toma desde un asunto antropológico, como un asunto social, o de un asunto cristiano inclusive, cada uno va a tener su aporte, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué es la conciencia? Bueno, tú comenzaste bien diciendo que desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista sociológico o cristiano, bíblico, hay varias cosas que podríamos decir que es la conciencia. En realidad, definir a la conciencia está un poco difícil para el mundo en general, ¿no? Para el mundo. No es tan fácil definir lo que es la conciencia porque ahí viene el evolucionista que tiene una definición diferente a la que cree, al que sí cree en Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia podríamos tratar de definir de la siguiente manera. En mi cosmovisión cristiana, yo podría decir que la conciencia es un juicio de razón. Es un juicio de razón para saber si está bien o mal lo que hice, ¿no? Entonces, si partimos de este punto de vista, nosotros podríamos decir que es un juicio de razón para definir si está bien o mal alguna acción que yo hice, ¿no? Hice o haré, porque muchas veces O hice o haré, claro. la conciencia se presenta en situaciones interesantes. Y las películas o algunas canciones, o nosotros mismos siempre nos hemos imaginado un angelito bueno a este lado y un diablito, ¿no? Y eres tú en la misma versión, eres tú vestido de ángel y eres tú vestido de diablo, ¿no? Y tú estás, ¿a quién le escucho? A ti, no, a ti, no. Y al final la escoges y ya, esa es tu conciencia, como si fueran dos entes diferentes. ¿Qué es esta lucha de palabras, de voces? Claro. ¿Será ¿no? que existe conciencia buena, conciencia mala? ¿Es una sola? Por eso decíamos que la conciencia es un juicio de razón. Te dice si está bien o está mal los actos que tú realizas o hiciste o vas a hacer. Entonces es un juicio de razón la conciencia. Ahora, nosotros debemos saber que la conciencia va a decirnos si está mal o bien lo que hicimos de acuerdo a lo que nosotros tenemos adentro, de lo que aprendimos y de lo que tenemos ya adentro. Pareciera que hay algo adentro que no necesariamente tengo que ser cristiano, creyente en la Biblia para demostrar que hay algo dentro de mí que me dice que es bueno y que es malo. Entonces, de acuerdo a eso, va a ser mi juicio de razón, si lo que hice está bien o está mal, ¿no? Claro, y pastor, tomando en cuenta lo que usted está diciendo, ¿qué factores puede adoptar una persona o qué acciones puede realizar para revertir una inconsciencia en una conciencia? Revertir una inconsciencia. Claro, yo puedo estar en una cultura, como anteriormente comentamos, en la cual la propia sociedad, la realidad cultural les está diciendo que se acepta el maltrato a las mujeres. Y, Ejemplo, ¿no? por O el ejemplo, maltrato a un los ejemplo, animales, claro, tantas exacto. cosas. Pero tomando expresamente ese ejemplo, ¿qué factores debe adoptar esta persona que se ha criado desde muy pequeña con todas esas tradiciones, principios, etcétera? ¿Qué factores debe adoptar o qué acciones debe realizar para poder revertir esto en algo positivo? Claro, porque ¿quién define lo bueno o lo malo? O sea, para ellos eso es bien. Nosotros lo vemos de una manera mala. Uh-huh. Miren, las civilizaciones a través del tiempo
quiero explicar quiero dar la respuesta yendo a lo que las culturas antiguas, especialmente, ¿no? Esas civilizaciones más antiguas, posiblemente han hablado acerca de si está bien o está mal hacer alguna cosa. Yo he encontrado que toda civilización, por más antigua que ha sido, incluso las actuales, han tenido siempre alguna cosa que los ha guiado a saber qué es bueno y qué es malo. Las consecuencias. puede ser. Siempre ha habido algo. Siempre ha habido algo escrito, Siempre se ha podido decir siempre que se ha está bien, podido está mal. ver, no necesariamente los 10 mandamientos, pero ha habido ahí, ¿no? Esto es malo, esto es bueno. Las Todas consecuencias que culturas puede generar. que puede generar un pensamiento o Una llegar a causa. una acción, ¿no? Que al final se sabe que las consecuencias están dadas. Entonces es un estudio, un análisis del causa-efecto, más o menos. Algo así, ¿no? Tú haces esto, vas a tener como consecuencia, te va a producir esto, ¿no? ¿Y hasta qué punto mi conciencia es definida o formada por la cultura o por mis padres? ¿Y hasta qué punto yo puedo saber que estoy haciendo bueno o malo? Por eso, no sé si nosotros podríamos entender lo siguiente. Nuestro juicio de razón para saber, porque la conciencia nos dice qué está bien o qué está mal. Entonces, ese juicio de razón para saber qué está bien o qué está mal, básicamente tiene dos cosas importantes. Como cristiano, en mi cosmovisión cristiana y bíblica, yo creo que hay dos cosas importantes que van a producir esto. Lo que ya está en mi corazón escrito, lo que la Biblia dice, ¿no? En Jeremías 31:33, cuando Dios habla de que sus leyes están escritas, o él mismo dice, las escribiré en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que Dios se encarga de poner sus leyes, sus reglas, su pensamiento, todo en nuestro ser. Y entonces, de acuerdo a eso, todos tenemos, diríamos así, el sello de las leyes de Dios y de lo que es bueno hacer. Y lo otro sería ya básicamente las influencias del exterior, lo que nos dice el exterior, lo que aprendemos, en otras palabras, en nuestro medio donde vivimos, donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces, estos dos pueden influenciar, en lo que yo haga, ¿no? Entonces, por eso decía, cuando yo me iba a las culturas siempre nos van a presentar, las civilizaciones antiguas nos van a presentar mandamientos o cosas, reglas, normas que si tú cumples esto te va a ir bien y si no lo cumples te va a ir mal. Hay ¿no? un asunto que también deberíamos tratar y es el hecho del conocimiento y la verdad, ¿no? Meternos un poquito aquí, esto nos podría ayudar en alguna manera a definir bien cuándo y cómo es que funciona la conciencia, ya que las realidades culturales y del modus vivendus de cualquier sociedad es diferente dependiendo la edad, dependiendo el contexto económico, dependiendo de la realidad social que ésta tenga. Y por lo tanto, la manera como ejerzo mis decisiones va a ser dominada por el background que yo vaya a tener. Entonces, ¿cuán importante es el conocimiento de la verdad como tal, ¿no? La verdad, ¿qué verdad? Para que esto ayude a unificar en alguna manera la conciencia de una sociedad, de una familia, de un país o del mundo entero. Definitivamente tú has dicho algo muy cierto y yo quiero reforzar lo que vine diciendo hace un momento. Miren, mi conciencia o para yo sentirme bien o mal va a depender mucho de lo que yo ponga en mi cabeza y de lo que yo aprenda, ¿no? Si lo que yo aprendí fue cosas buenas y no hay conflicto con lo que yo ya tengo escrito adentro, que viene a ser lo que Dios ya puso en mi corazón, porque nosotros hay que creer que hemos sido hechos a imagen de Dios, a imagen y semejanza, y Dios no tiene en su corazón cosa mala. Entonces en el corazón de Él, en el corazón de un ser humano, tiene que existir la imagen de Dios, que es ser bueno y hacer las cosas bien. Entonces no va a generar un conflicto, ¿no? Y por eso es que lo que aprenda la persona en el medio donde se desarrolla es importantísimo para crear pues una conciencia tranquila, diríamos así, ¿no? O libre
de acusaciones o cosas por el estilo, ¿no? Pastor, y hablando sobre esto, ¿cuál es la influencia que tiene la sociedad, la cultura o incluso el hogar en la formación, entre comillas, de la inconsciencia o en el desarrollo de la inconsciencia? Bueno, si ustedes quieren abordar ya lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? En nuestra sociedad actual, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros encontramos que no se hacen, que se están obviando por razones obvias, que no se está inculcando tanto en el hogar mismo, en el colegio, en alguna situación, no se está dando ese alimento, diríamos así, para la mente del niño, del joven o de la persona, para que en el momento en que él va a tomar una decisión para actuar, lo que haga esté dirigido por lo que tiene en su cabeza, tiene en su mente, ¿no? Que son definitivamente cosas buenas. Lamentablemente no estamos haciendo mucho, diríamos así. Se está perdiendo más bien tiempo y esfuerzos por alimentar eso, especialmente nuestros niños y jóvenes, ¿no? Muy bien, nosotros tenemos que cerrar este bloque. Muchas gracias por habernos acompañado. Y, bueno, nos ha ayudado bastante a esclarecer el primer punto que necesitamos entender acerca de la conciencia. Fue el magíster Felipe Esteban, director de la Escuela de Teología de la Universidad Peruana Unión. Nosotros nos vamos un corte, pero volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Este es el tercer bloque del programa de hoy. Queremos recordarles que sus preguntas pueden hacerlas a través de los portales en las redes sociales. Muchachos, hablemos un poco más de la parte práctica cristiana. Mucho se habla del Espíritu Santo y el trabajo que hace a la conciencia de la persona. ¿Tiene alguna relación el Espíritu Santo y la conciencia? Las personas, en cierto modo, también hay un concepto medio místico del Espíritu Santo, como si fuera una fuerza que ¡pum!, te posee y tú automáticamente haces las cosas buenas, ¡pum!, y automáticamente haces las cosas buenas, y si haces malas, el Espíritu Santo se va a enojar contigo y te va a abandonar. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos un concepto de eso? Hay un versículo en la Biblia, no recuerdo en qué parte, que dice que el único pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu. Yo le pregunté a un hermano qué significaba esto, y me dijo que era cuando tú ya no escuchabas la voz de tu conciencia, que es el Espíritu Santo. Mire, si la conciencia es el Espíritu Santo, ¿qué hay de aquellas conciencias que te dicen cosas pues que no son? Estás alejado de Dios. O incluso de la también iglesia. nosotros no somos perfectos, ¿no? En cierto modo a veces nos equivocamos. ¿Será que el Espíritu Santo se abandona nuestro, no sé, se nos Persona. abandona? Claro, No, o no te sea- abandona. Entonces te abandona y ya fue. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Cuando vemos Espíritu Santo y conciencia, ¿qué relación encontramos? ¿Será que el Espíritu Santo solo trabaja a nivel de conciencia o de alguna otra manera? ¿Cómo sucede este trabajo? Porque, bueno, en la vida práctica, muchas veces dentro de nuestras iglesias se nos dice, ¿no? Tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo te va a ayudar a decidir. Y tú llegas a tu casa después de haber escuchado el tema, leído tu Biblia, y te pones a pensar, a ver, voy a escuchar la voz del Espíritu Santo, y cierras los ojos y te quedas. ¿Y hasta qué punto te ayuda el Espíritu Santo a tomar decisiones? O sea, ¿hasta qué punto tú puedes decir, bueno, que el Espíritu Santo o que Dios decida, y hasta qué punto yo voy a elegir o tener la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo? Es como que complicado. Pero también eso tiene que ver con la relación y comunión que tienes con Dios, porque si estás alejado completamente y ya tienes un grado de inconsciencia alto, creo que no vas a escuchar ninguna vocecita por el estilo. ¿Será que cuando no escuchas al Espíritu Santo dejas de escuchar una conciencia? Y hay gente que no es creyente, no cree en Dios, no cree en absoluto en ninguna religión, pero tiene una vida moral bien aceptable, que por poco solo le falta de etiqueta cristiano, pero no lo son. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo está viviendo en ellos, por más de que ellos no crean en Él? ¿A qué nivel de trabajo tendrá también en su conciencia? Claro, ¿verdad? también. Cuando una persona, justamente hablando un poco más de lo que mencionó Juan Carlos, cuando una persona deja de escuchar esa voz, esa vocecita que te dice que hagas cosas buenas, ¿significa que has pecado? Cuando no le haces caso a tu conciencia, ¿será considerado pecado? ¿Qué han pensado ustedes? ¿Alguna vez han desobedecido a su conciencia? Ustedes, confiesen. Sí. Creo que hay que ser sinceros. Confiesen. Claro. O sea, eres un pecador porque le has desobedecido al Espíritu Santo. Interesante, ¿no? ¿Y Si lo ves cómo así, todos somos pecadores. ¿Y cómo funciona? ¿A qué nivel funciona de tal manera? ¿Verdad? Y si no le hago caso a mi conciencia
o le hago caso a mi conciencia? ¿Qué tal hago caso a mi conciencia y al final salen las cosas mal? Le echas la culpa a la conciencia, ¿no? Ah, yo hice, ya ves, ya ves. O- Estás haciendo caso al conocimiento, porque la conciencia se relaciona al conocimiento que tú tienes sobre algo. O cómo saber, Entonces- claro, cómo saber si es que es el Espíritu Santo o las vivencias pasadas. ¿Cómo yo discernir? o una enfermedad mental. O claro, una Claro. enfermedad por último ya sería un extremo, pero sí puede ser. Claro, porque si escuchas voces cuando nadie te habla, ¿qué es? Pero es una Se sensación. dan También creo que cuenta. cuando hacemos algo que nuestra conciencia nos dice o dicta que no está correcto, creo que sentimos una serie de emociones. Un no sé qué, ¿no? Así, Claro, tienes un no sé qué, como que Un calentura, no sé qué, un no sé algo en la cuánto, cara. que te lleva a qué sé un no yo. sé dónde, Sí. y un qué sé yo. Sí, eso. Es que así pasa cuando sucede. Exacto. Puede ser también los actos que nosotros hacemos a diario. Tal vez si obramos bien o si obramos mal. La de acuerdo conciencia a es eso. buena si obras bien y hablas mal. Miren, hay algo interesante que necesitamos traer a la conversación, y es el hecho que la Biblia menciona que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, es el que nos hace entender que estamos mal. Y eso no sucede a un nivel personal, o sea, no sucede de un modo físico, no se aparece delante tuyo el Espíritu Santo. Te mete y un te cachetadón y dice, "Oye, compórtate". reacciona, eso que estás haciendo está mal. Si no sucede, ¿dónde? Sucede dentro de nuestra mente, dentro de nuestra idea, nos hace entender, bueno, esto que estamos haciendo no está bien, esto no está bien dirigido, lo que estoy haciendo está mal. Entonces, la pregunta podría venir a ser, ¿no? ¿El Espíritu Santo habla a la conciencia o es mi conciencia? O fuerza tu conciencia. ¿Y de dónde viene este Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? Lo que tú decías, ¿no? Es una Claro. fuerza, es motivado por mi propia humanidad. Las corrientes filosóficas de hoy en día y las más populares hoy que tienen que ver con la nueva era y el humanismo, el hedonismo, quizás hacen cada vez más y más populares, pues promueven el yo, ¿no? El yo puedo, el yo entiendo, el yo puedo llegar a la iluminación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían algunos de los riesgos que sucede o que sucedería si yo rechazo completamente la voz de la conciencia, la voz de mi conciencia? ¿Qué sucedería si yo me voy a un lugar que no conozco y no llevo un GPS o un mapa, ¿no? Fácilmente nos podemos perder, podemos pasar cosas feas, ¿no? Corre un grado de incertidumbre también. Y las personas que realmente piensan que pueden vivir sin una conciencia, a veces siguen lo que les gusta, lo que les conviene, lo que piensan que es correcto. Es un asunto Claro, muy pero peligroso. exacto. Y este tipo de decisiones también acarrean consecuencias. Y las consecuencias a veces son negativas. Y ahí recién y ahí le echas la culpa a Dios, ¿no? Claro. Dios, tú permitiste que pase esto, ¿no? O sea, Exacto, pero también tenemos que tener en cuenta que hay culturas, los medios en donde nos encontramos, los países, la sociedad, que influye también de alguna u otra manera en la alimentación de tu conciencia desde muy temprana edad. ¿y será que la conciencia tiene que ver con nuestro estado de ánimo, con lo que comemos, con lo que vivimos, con el clima? O sea, ¿mi conciencia está de buen humor o cómo es eso? ¿Qué podría suceder si la conciencia que yo tengo me habla, no en contra, pero me sugiere actividades contrarias a la cultura en la cual me encuentro? Por ejemplo, si en mi cultura hay comelonas, hay bailes, hay libertinaje, y mi conciencia en alguna medida yo siento que me dice, no, piénsalo bien, no lo hagas, no vayas. ¿A quién le hago caso? ¿A mi cultura o a mi conciencia? Porque en alguna medida la conciencia también se forma a un nivel cultural, de acuerdo a el entorno que has tenido, entre otras cosas. ¿Dónde entra a tallar el Espíritu Santo aquí? ¿O será simplemente pretensión decir que es la voz del Espíritu Santo lo que me está hablando? Y también que esas personas que ya se han acostumbrado tanto a cosas que no eran correctas, ¿cómo hacer para que se les devuelva la conciencia? ¿O ya no pueden devolver su conciencia? Oye, conciencia, vuelve, por favor. Claro, ¿O cómo? claro, también si es que existe un determinado momento en el que tú puedas cambiar tu conciencia o puedes decir, ¿sabes qué? Ya aprendí lo suficiente, ya no necesito echarme para atrás y entre otras cosas. No regrets, ¿no? Claro. ¿Has escuchado? Seguir adelante. Sí, voy a avanzar en la vida sin lamentarme de nada. O si es que existe una edad en la cual tú puedas reforzar más tu conciencia. Había un tiempo atrás, no sé si ustedes se acordarán, aquí en Perú teníamos un programa de bíblicos, sermones, ¿verdad? En la televisión de señal abierta, en la cual te daban un mensaje a la conciencia. ¿Por qué el mensaje a la conciencia? ¿Por qué no a la persona o a la mente o al corazón? ¿Por qué la gente siempre trata de tomar... Y hay frases, ¿verdad? Como por ejemplo, toma conciencia. O sea, ¿dónde la dejé? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde la olvidé que la tengo que tomar?
o sé consciente, pero ¿consciente de qué? ¿Qué significa ser consciente? Se refieren a que la conciencia es la que te ayuda a tomar decisiones, ya sean buenas o malas. Y también en el asunto del medio ambiente, ¿no? Toma conciencia, ¿no? Mira cómo está destruyéndose el planeta y, o sea, reacciona, recapacita y la Date conciencia te lleva a la acción. O sea, la conciencia no es solo que, mira, qué bonito, ¿no? Necesitamos mejorar el planeta. Uy, qué feo, ¿no? Está tanta basura. No, sino la conciencia te mueve a la acción. Eso es lo que la gente y los medios también quieren Claro, mover. O tal está vez- inculcando, es como si como si nuestra conciencia fuese un depósito. Nos están diciendo, cuando nos dicen toma conciencia es porque nos están metiendo ideas a nuestro conocimiento. Esto es lo que tú debes hacer, no solamente en parte teórica, sino también práctica. Así que hazlo desde este momento. Claro, es una manera de decirte, mira lo que estás haciendo mal. Hazlo bien de acuerdo a las cosas que ellos creen que está bien. Y ahí entramos, sí. y ahí entramos otra vez a un problema filosófico, la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué está bien? Lo que me dice la televisión, lo que me dice la iglesia, lo que me enseñaron mis papás, lo que me muestra la cultura. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué tengo que seguir? ¿A dónde me voy a ir? Porque si mi cultura se va a regir mi conciencia, entonces yo no puedo ligarme únicamente a lo que mi cultura acepta como correcto para bien, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Sudamérica, el tema de la violencia familiar es no aceptable. No puede haber un hombre que golpee a una mujer, no puede. Pero existen otras realidades en las cuales es permitido. Y más que permitido, es aceptado, ¿verdad? Y es tomado Y algo como algo normal. normal. Entonces, si yo vivo acá y me voy para allá, mi Y ves conciencia... en la calle ahí que le están pegando, ¿no? Entonces, También tiene que tener mucho en cuenta las consecuencias que generan los actos. Si en una cultura me dicen que está aceptado, como el ejemplo que tú pusiste, que está aceptado que golpeen a las mujeres, ¿qué consecuencias trae esto? Puede traer enfermedades o incluso hasta muerte. exactamente, mira, no Entonces, tiene que ver solamente eso, esto. mira, en África hay algunos lugares en los cuales niñas se casan con hombres de 23, 24, 25 años y hablamos niñas que no llegan ni a los 13, 14 años y en su cultura es visto bien, acá está visto mal. Si nosotros vamos para allá, nuestra conciencia va a decir, eso está mal, hay que cambiarlo, pero si ellos vienen acá, van a decir, bueno, en realidad, ¿por qué está mal? Si está bien. Entonces, si todos los países, todas las personas tienen una conciencia diferente, ¿por qué podemos calificar algo de bueno o malo? ¿Dónde entra lo que es pecado, lo que no es pecado? ¿Dónde entra a trabajar el Espíritu Santo? ¿O es que el Espíritu Santo trabaja de acuerdo a la cultura, trabaja de acuerdo al corazón, de acuerdo a la historia de uno? Bueno, con todas estas respuestas vamos a volver después del bloque. Ustedes no se vayan, esto es Controversia. Estamos tratando el tema de la conciencia. Volvemos después de un corte. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia, el último bloque del programa de hoy. El tema que estamos tratando es la conciencia. Ya está con nosotros nuestro invitado, es el doctor Miguel Salomón, docente de la Escuela de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa, doctor. Contento de participar del programa Controversia. Muchas gracias por la invitación. El tema de la conciencia, que es el que hemos estado conversando, se ha aclarado un poco. Sin embargo, hay un factor muy importante dentro de la vida cristiana que tenemos que tomar en cuenta, y es la persona del Espíritu Santo. Y se habla que la relación que tiene el Espíritu Santo es trabajar a la conciencia del hombre. ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la base bíblica para tal? De acuerdo con el registro bíblico, el Espíritu Santo actúa en la conciencia de las personas en dos ámbitos. En primer lugar, con las personas llamadas así del mundo y con las personas que ya son hijos de Dios. ¿Cómo hace con las personas del mundo? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha sido dado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice el Evangelio según Juan, capítulo 16 y versículo 8. Es decir, que la función del Espíritu Santo es tratar de convencer el interior del ser humano para que reconozca que existe un Dios que lo va a juzgar, un Dios que lo reconoce como pecador, pero que al mismo tiempo le ofrece la salvación a través de la gracia del Señor Jesucristo. Y la presencia del Espíritu Santo con los creyentes es cuando una persona pasa por la experiencia del bautismo, entonces se le otorga el Espíritu Santo.
Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen, a aquellos que están en armonía con la voluntad de Dios. ¿En qué consiste el pecado contra el espíritu, teniendo en cuenta que el espíritu trabaja conjuntamente con la conciencia? Bueno, el pecado contra el Espíritu Santo hay que verlo desde la dimensión de un rechazo. Tendríamos que reconocer que la persona de la Trinidad encargada de hacer posible la salvación en todos los seres humanos es el Espíritu Santo. Y quien rechaza al Espíritu Santo está diciendo, no acepto la salvación que me ofrece el cielo a través del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Es cierto que este pecado es imperdonable? Es imperdonable cuando se dice no permanentemente, de manera obstinada, al Espíritu Santo. Esto significa que ya no hay perdón. Si Dios ofrece su gracia y le decimos todo el tiempo, no quiero, no acepto, no obedezco lo que tú deseas enseñarme o mostrarme, automáticamente ya estamos Porque perdidos. simplemente estoy rechazando el perdón de Dios. Permanentemente ya no hay oportunidad para la salvación. Claro, sin embargo, también hay personas que ya se han bautizado y que en un tiempo determinado han tenido ahí el Espíritu Santo, han estado haciendo las cosas correctas. Sin embargo, hay un periodo en el cual muchas personas, yo conozco particularmente, que se han alejado totalmente de la iglesia y hoy en día se puede considerar a estas personas como inconscientes. ¿Qué pasó aquí? ¿El Espíritu Santo quizás no fue lo suficientemente fuerte o el pecado primó más? El segundo aspecto, no olvidemos que el Espíritu Santo, como alguien dijo, nunca está de vacaciones. Está permanentemente trabajando en la mente y en el corazón de las personas. Solamente que espera que nosotros como seres humanos le podamos abrir el corazón, la mente, nuestros pensamientos para aceptar el llamado y la invitación que el Espíritu Santo nos hace. Cuando nosotros dejamos de aceptar esa voluntad, nos estamos cada vez alejando más y estamos prestando oídos sordos al ruego divino. Eso significa que ya prácticamente nosotros mismos somos los que estamos, por decir, apagando, ¿no? el volumen. Estamos cerrando el volumen a la voz del Espíritu Santo. Muy bien, tenemos una pregunta aquí de nuestros amigos en platea. Vamos a escuchar. ¿Eso quiere decir que si yo desobedezco al llamado de mi conciencia, estoy cometiendo un pecado? Indudablemente que sí, porque el pecado consiste, dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la conciencia precisamente está para hacernos discriminar, o sea, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Muchas veces en el desarrollo de una persona, tanto en el background de su niñez, de su adolescencia, la juventud, etcétera, los valores van tomando nuevos objetos y las verdades se vuelven relativas en muchas situaciones. Bajo esta situación, especialmente nosotros que somos universitarios y al reunirnos en la universidad y encontrarnos con muchachos de otras realidades, hace que bajemos los estándares con el cual llegamos. Tomando esto en cuenta, ¿en qué momento puedo decir yo que estoy perdiendo la conciencia? ¿Por qué? Porque hay muchachos que pueden tener la misma formación cristiana que yo, pueden haber sido bautizados, pueden estudiar su Biblia, pero para ellos una actividad no está mal, pero a mí mi conciencia me dice que sí está mal. Entonces, ¿cómo puedo discriminar de quién es la conciencia correcta? ¿Cuál es la situación aquí? Indudablemente que la mejor guía para la conciencia es la palabra de Dios. Y desde esa perspectiva, si nosotros permitimos que nuestra vida permanentemente esté guiada y dirigida por la voluntad de Dios, expresada en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a ir por un sendero correcto, seguro, y no vamos a tropezar. Por lo tanto, todo lo que suceda en nuestro entorno, siempre lo tenemos que evaluar a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces se puede decir que absolutamente todas las personas tenemos tanto conciencia como inconsciencia y que solamente el Espíritu Santo viene a reforzar dependiendo el grado de comunión que tengo con Dios. Precisamente eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor ilumina nuestras conciencias en la medida que nos comunicamos con Él
a través del estudio de su palabra. ¿De qué forma podemos decir de que el Espíritu Santo actúa en nuestras conciencias? Porque hay personas que piensan que es como que si estuviéramos poseídos por el Espíritu Santo y en el momento que nos equivocamos, el Espíritu Santo sale y ya no vuelve. Es como que si hubiera un interruptor, ¿no? Encendido, apagado. ¿Cómo es que funciona? Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando una persona va a ser intervenida en una cirugía, ¿qué es lo que le administran? Una anestesia. Y la anestesia es un fármaco que borra la conciencia del ser humano en el sentido de que lo vuelve inconsciente, no tiene una comunicación con la realidad. Y la conciencia precisamente es eso, es la facultad que Dios ha colocado en nosotros para conectarnos con la realidad. Y no solamente eso, sino evaluar aquellos valores que son los correctos de aquellos que son incorrectos. Por lo tanto, nuestra conciencia puede ayudarnos y guiarnos para hacer las mejores elecciones cuando nosotros dependemos de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Dentro de los escritos de Pablo encontramos que él escribe, ¿no? Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Está describiendo acaso una lucha interior, la lucha de su propia conciencia? Lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 7 es la lucha entre las dos naturalezas. La naturaleza carnal, que nos lleva a hacer lo incorrecto delante de Dios, y la naturaleza espiritual. Él sabe que su conciencia, es decir, la naturaleza espiritual, le dicta las cosas correctas que debe hacer. Pero él siente también que hay una fuerza, que es la naturaleza humana, que por haber sido habituado por los años, ¿no?, de prácticas, de cosas que son incorrectas, lo está empujando a hacer lo que no es correcto. Por lo tanto, él dice, gracias doy a Dios que me puede ayudar, me puede librar de esa naturaleza carnal, esa naturaleza humana que impide que yo actúe de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí, yo desde muy pequeña me crié en un hogar cristiano. Tuve una formación cristiana también, tuve principios bien cementados, valores bien cementados. Me crié también en la iglesia y cosas afines, ¿no? ¿Esto me asegura que yo nunca voy a poder ser inconsciente? En la medida en que yo mantenga esa experiencia, no olvidemos que la vida cristiana es una experiencia diaria, permanente, continua y permanente. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo. La experiencia de Pablo era el luchar diario, continuo, para vencer y triunfar finalmente. Claro, y también tomando en cuenta el causa-efecto que causa la inconsciencia. Puede ser tomado esto como un mal necesario para nosotros acercarnos a Dios si tenemos también en consideración que yo puedo ahorita robar cierta cantidad de dinero de una entidad bancaria, por ejemplo. Viene la policía y me lleva a la cárcel. Estoy una cantidad de años X en prisión. Esto de alguna manera obviamente va a cambiar la percepción que yo voy a tener acerca de esas cosas y voy a reforzar o voy a tratar de revertir la inconsciencia que en ese momento tenía. Esto obviamente va a generar a la larga, si voy a tomar una buena actitud acerca de ello, esto de alguna manera puede ser positivo para de repente fortalecer ahora mi nueva conciencia y acercarme de alguna manera a Dios. Las pruebas tienen el elemento de aprender lecciones. Claro. ¿Por qué me ocurrió o me ocurren estas cosas? ¿Qué es lo que yo puedo aprender? ¿Me equivoqué en algo? Entonces, cuando nosotros evaluamos nuestras experiencias desde esa perspectiva, vamos a encontrar que Dios tiene un plan siempre de recuperarnos y de ayudarnos para salir del mal. Cuando nos imaginamos el cuadro de la conciencia, siempre nos imaginamos un angelito en el hombro derecho y un diablito en el hombro izquierdo. Si el Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Porque Satanás no se presenta con su presencia, ¿no? de Lucifer, del ángel, del rey de las tinieblas. No se presenta. Él también de repente nos habla, nos escucha y es por eso que a veces hay conflictos. ¿Cómo puedo diferenciar una voz de la otra? Muy bien, nos remitimos al jardín del Edén y allí Adán y Eva contemplaron no a Satanás,
contemplaron a un animal que en ese momento era muy gracioso, muy simpático, que era una serpiente. Y la serpiente, la actitud de la serpiente fue contradecir, resistir, rechazar todo lo que Dios les había enseñado. Y esa siempre será la estrategia del enemigo, siempre decir no. Lo que Dios dice no es así, hay que rechazarlo. Eso es lo que Él realiza en la vida de todos nosotros, ¿no? Es decir, su voz es decir, no hagas caso, no sigas el consejo que dice la Biblia. Dios no tiene la razón, los tiempos han cambiado, ahora podemos vivir de diferentes maneras. Por lo tanto, la voz tenemos que diferenciarla porque ya conocemos cuál es el padre de la mentira, del engaño, del error, que siempre va a susurrarnos al oído y decirnos, no, Dios ya pasó de moda, no existe. Por lo tanto, este es el mejor camino. Y allí está el problema. Pues es la constante lucha que siempre hay, ¿no? Entre esas dos fuerzas dentro de nuestro corazón. Tenemos una pregunta aquí en platea, vamos a dar pase para escuchar. Bien, doctor, después de haber escuchado tantos contextos que usted nos da, quisiéramos saber qué es lo que dice la Biblia exactamente sobre la conciencia. Muy bien. Hay un texto en el Evangelio según Juan, capítulo 8. Ustedes recuerdan el incidente. Una mujer fue vista o tomada en adulterio, la llevaron a Jesús para que Jesús dé su veredicto. Y lo interesante del texto bíblico es que dice que las personas que vinieron a acusarla se empezaron a retirar acusados por su conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia el Señor la ha colocado para que nosotros nos demos cuenta si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Muy bien, nosotros tenemos que cerrar este bloque, pero antes nos gustaría que nos pudiera dar conclusiones sobre este tema que nos puedan ayudar a nosotros reforzar, a poder escuchar la voz de nuestra conciencia y llegar a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Dos cositas. Número uno, nunca resistamos al Espíritu Santo. Es decir, no lo hagamos entristecer con acciones, con pensamientos, con conductas que nos alejen de su presencia. Y en segundo lugar, nunca confundamos el hecho de que, como muchos dicen, ya yo me alejé de Dios, ya yo no tengo perdón y ya yo no voy acá o allá a la iglesia a escuchar. Si tú sientes en algún momento un deseo, una inclinación por las cosas espirituales, recuerda que el Espíritu Santo está trabajando contigo. Y si tú eres un pecador y vas a la iglesia y la gente dice, esa persona es pecador, ¿y por qué viene a la iglesia? Tú vas a la iglesia porque el Espíritu Santo está trabajando en tu mente, en tu corazón y te llama permanentemente. Por lo tanto, creo que mientras la voz del Espíritu Santo nos esté llamando, recordemos es que Dios desea nuestra salvación. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Fue el doctor Miguel Salomón, docente de la Escuela de Teología de la Universidad Peruana Unión. Nosotros tenemos que cerrar el programa ya, pero antes queremos compartir un texto bíblico con ustedes. Hebreos 9:14 dice: «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Por lo que hemos conversado en el tema de hoy, queremos invitarte a ti a buscar a ese Señor, a Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo para que nuestras conciencias sean limpiadas y podamos buscar hacer la voluntad de Dios, que todo el propósito que tienen es llevarnos a la felicidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Queremos hacerte recordar que está a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla, un curso maravilloso en el cual podrás descubrir cómo Dios tiene respuestas para todas las cosas en tu vida. Queremos terminar diciéndote que tus preguntas, sugerencias, comentarios sobre este tema lo puedes hacer a través de las redes sociales. No hay tiempo para más. Aquí termina Controversia.